La anciana entró en la habitación de su nuera mientras ésta dormía y trató de acabar con la vida de su nieta recién nacida, pero la madre escucha los pensamientos de su hija pidiendo ayuda y afortunadamente se despierta a tiempo para salvarla. La malvada anciana se excusa diciendo que la niña estaba llorando y solo trataba de calmarla, pero la madre escucha una vez más los pensamientos de su hija en donde le repite que su abuela quiso deshacerse de ella por no haber nacido como varón. Cada pensamiento de la bebé es escuchado por Shinran, en especial la parte en donde la bebé se da cuenta de que renació en una novela en donde la protagonista Shinran sufre muchas desgracias. Sus padres, hermano y cuñada fueron engañados por su esposo Chen Lin y enviados a prisión. Después tuvieron una bebé que falleció inesperadamente, hasta que un día, Shinran descubre a su esposo y a su amante en su propia cama. El pocos huevos de Chen Lin le confiesa a su amante Sinan que se deshará de su esposa porque ya no le es de utilidad, se han robado su dinero y se han quedado con su casa. Al enfrentar a la escoria, este acepta que todo lo que le robaron ahora está a nombre del hijo que tuvo con su amante. Le cuenta también que la hija que tuvieron nació fuerte y saludable, pero que luchó mucho cuando le arrebataron su vida. Shinran trata de hacerle daño, pero es inútil. Ella escupe sangre y luego sube al edificio más alto en donde se lamenta y se disculpa con su hija fallecida por no haberse dado cuenta antes. También afirma que irá a hacerle compañía muy pronto antes de lanzarse al vacío. La bebé expresa lo feliz que se siente al saber que su madre no morirá porque aún están a tiempo de cambiar su destino. Shinran se da cuenta de que ella es la única que puede escuchar sus pensamientos. La suegra malvada le exige a su nuera salir cuanto antes del hospital y regresar a casa a atender a su hijo. Vieja malvada, molestando a mi mamá cada día. Shinran pregunta por su esposo Chen Lin, pero la suegra le responde de mala manera que su adorado hijo está trabajando horas extras para mantenerla. La bebé una vez más le cuenta a su madre que su abuela está mintiendo y que su papá está en otra habitación cuidando de su amante quien también acaba de dar a luz a su Yao, un niño varón. Chen Lin se disculpa con su amante Sinan por no poder colocarla en una mejor habitación, pero Sinan finge ser humilde diciéndole que ella no necesita nada más, pero que al crecer sin un padre, solamente quiere darle una familia y una vida feliz a su hijo. Chen Lin le confiesa que todavía no puede divorciarse, ya que lo acaban de ascender a gerente y su jefe valora mucho la armonía familiar, pero le promete a su amante que le comprará una gran casa en una buena zona escolar para su hijo y después de usar a Shinran, la echará de la casa y le dará a su hijo un estatus legítimo. La protagonista consuela a su hija afirmándole que papá y mamá la quieren mucho y que tal vez solo está confundida. La pequeña la contradice, y le cuenta cómo después de cortarse el dedo, Chen Lin le pide dinero para comprar una casa en Jardín de la Felicidad para su hijo ilegítimo. Dicho y hecho, mientras Shinran está pelando una manzana, aparece el pocos huevos quien finge estar apenado por no haber podido llegar la noche anterior debido al trabajo. Mentiroso, mamá, no confíes en él. Al cargar a su hija, disgustada, la pequeña le orina encima para luego volver satisfecha a su cuna. Chen Li le pregunta a su esposa qué nombre le ha puesto a la niña, a lo que Shinran responde que la ha llamado Wanwan, ya que le encanta sonreír. Después, Chen Li le cuenta a Shinran que está pensando en comprar una casa en Jardín de la Felicidad para Wanwan. Su esposa cae en cuenta que lo que Wanwan pensaba era verdad, la escoria quiere comprarle una casa a su hijo bastardo. Luego le pregunta de dónde sacará el dinero para comprar una casa en una zona muy costosa y el pocos huevos responde que deberían usar el dinero que dejaron los padres de Shinran y que él después se lo devolverá. La bebé replica que ese dinero no es para la escoria, sino para ella, la nieta legítima y dueña de la herencia. Shinran responde que ese dinero es para Wanwan, pero que de todos modos tendría que pensarlo, luego le pide que se vaya porque necesita descansar. Chen Lin entonces se dirige a la otra habitación a ver a su amante y a su hijo, pero sin darse cuenta, Shinran decide seguirlo. Ahí, la protagonista es testigo de una reunión familiar e incluso su suegra estaba presente, ya que ya sabía sobre la infidelidad de su hijo. Shinran recuerda que en el pasado, después de graduarse de la universidad, Chen Lin le pidió matrimonio ofreciéndole un anillo sencillo y prometiendo que en el futuro le compraría una enorme casa y la haría inmensamente feliz. Pero 8 años después, ninguna promesa había sido cumplida y todo había resultado ser una broma cruel. Mamá, no llores, Wanwan está contigo. Shinran llora y jura que la escoria no logrará quitarle nada de lo que le pertenece. Más tarde, el pocos huevos visita a su esposa para preguntarle si ya se decidió a usar el dinero de sus difuntos padres para comprar la casa. Shinran le responde que ya cerró el trato de la compra y le muestra el contrato. Extasiado, Chen Lin revisa el documento solo para darse cuenta de que su esposa puso la casa a nombre de Wanwan y no de él. Al pedirle una explicación,
Chinran responde tranquilamente que sus padres habían dejado el dinero para su nieta y que después de considerarlo cuidadosamente, decidió poner la casa a nombre de su hija. Chen-Lin finge estar satisfecho con la noticia, pero se va decepcionado a contarle a su amante que Chinran puso la casa a nombre de su hija. Sinan le aconseja que antes de divorciarse ponga la casa a nombre de su propio hijo Su Yao. Mientras tanto, Wanwan pone a su mamá al corriente y le cuenta que su papá está en el hospital acompañando a su amante a un chequeo, así que Chinran decide llamarlo para pedirle que pase a recogerla al hospital, pero el Pocos Huevos se excusa diciendo que tiene mucho trabajo y que no puede ir. La protagonista le responde que ya sabía que estaba en el hospital porque le había llamado a su jefe. Nervioso, Chen-Lin responde que solo quería darle una sorpresa, pero que pasará a recogerla. Se va luego de echarle una mirada a su amante, quien se encuentra muy disgustada. Chen-Lin corre para poder alcanzar a su esposa y ambos se encuentran con la amante Sinan en el elevador. Chinran finge ser cariñosa con su esposo mientras le cuenta que ya comenzaron a renovar la casa que compraron para Wanwan. El Pocos Huevos responde que no pueden renovar la casa porque no tienen el presupuesto suficiente, pero Chinran alega que su Wanwan se merece las mejores cosas, ya que es su única hija. Entonces la escoria acepta a regañadientes la renovación de la casa. Al llegar a casa, la escoria da media vuelta y regresa a consolar a su amante. Su hija Wanwan los maldice con pisar popó en el camino. En tanto, Chen-Lin se disculpa con Sinan y luego comienzan a besarse en el auto. En ese momento explota un camión de aguas residuales, cubriéndolos de suciedad. Chinran se entera de esto por las noticias y se da cuenta de que Chen-Lin estaba con su amante. La escoria al llegar a casa llega apestando terriblemente. Chinran se burla diciendo que no era el único que fue parte de la explosión, ya que había una pareja de amantes en un auto. Chen-Lin la reprende por estar escuchando chismes, pero su esposa responde que todo eso lo vio en las noticias. La suegra se entromete y también regaña a su nuera por estar al pendiente de los chismes en vez de atender a su esposo. Chinran responde desafiando esta noción tradicional, argumentando que las mujeres no nacen para servir a los hombres. Ella implica que tales ideas son obsoletas y podrían generar controversias si se expresaran abiertamente. Chen-Lin tranquiliza a su madre confesándole que ya tiene un plan en marcha para poder apoderarse de las pertenencias de su esposa. Meses después, Wanwan ha crecido y su madre descubre que Chen-Lin ha llevado a su amante a casa. Durmiendo en su cama, Wanwan le advierte que la escoria pronto hará un movimiento. Robará las escrituras de la casa para venderlas y comprar una casa para su amante y su hijo ilegítimo. Temprano en la mañana, la suegra despierta a Chinran para hacer el desayuno, así que la protagonista toma la comida del perro para echarla en la avena de la suegra y su esposo, quienes devoran el platillo con avidez. Más tarde, va al hospital a hacerse un chequeo con su hija. El Pocos Huevos aprovecha su ausencia para meter a su amante a escondidas. La anciana malvada se emociona al pensar que pronto podría tener otro nieto. Chen-Lin le afirma a su amante que al ser el padre de Wanwan podría vender la casa y comprarle una casa nueva a su hijo. Entonces Sinan se convertirá en su esposa legítima. Solo con estas palabras la amante afloja y se entrega a él. Momentos después, Chen-Lin grita y su madre entra a su habitación para darse cuenta de que su hijo ha quedado atascado dentro de Sinan como el perro que es. Mientras tanto, Chinran se ríe sola porque sabe bien que hizo de las suyas al alterar el lubricante de su esposo. Una vez en casa, la protagonista pregunta por su esposo, pero la suegra solo responde que tenía asuntos que atender. Segundos después aparece el cascanueces con dolor evidente en sus partes. En las noticias aparece Chili, el presidente del grupo Amanecer, la cual ha comprado la industria Linai, posicionándose así como una de las mejores empresas. Chili es el hermano menor de Chinran, a quien ella no ha visto en años. Wanwan le advierte a su madre que su tío Chili irá a prisión por culpa de Chen-Lin, así que la protagonista se propone salvar a su hermano y lo primero que hace es ir a visitarlo. Chinran recuerda que en el pasado, cuando le dijo a sus padres que se casaría con Chen-Lin, sus padres se opusieron firmemente, amenazándola con cortar lazos con ella si se casaba con ese inútil. Chinran se disculpó con sus padres antes de aceptar el hecho de que ya no formaría parte de la familia Chin. 5 años después, ella regresa a casa, pero sus padres ya no están. Llora y se disculpa con ellos porque se dio cuenta demasiado tarde de que tenían razón al oponerse a su matrimonio. En la casa, es recibida por su cuñada y el padre de esta, quienes le dan una cálida bienvenida. Chinran les presenta a la pequeña Wanwan y el anciano le obsequia un pequeño objeto de oro. A cambio, le pide que por favor bendiga a su tía para que ésta pueda tener un bebé muy pronto. La pequeña Wanwan asiente en señal de acuerdo y la cuñada se emociona al saber que podría tener su propio bebé y dar a luz. Más tarde aparece el hermano de Chinran, Chili, quien le reprocha a su hermana el no haber ido a visitarlos durante 5 años.
Shinran se siente avergonzada por eso y se disculpa con su hermano, pero Chin-li no le guarda rencor alguno. En cambio le informa que ha puesto la mansión a su nombre y que puede venderla si le apetece, para así tener algo de dinero en que apoyarse. La bebé piensa en cómo su tío puede decir palabras muy duras, pero aún así ser de corazón blando, ya que promovió al esposo de Shinran como gerente general solo para apoyar a su hermana. Chin-li escucha estos pensamientos y se sorprende, ya que nadie sabía sobre el favor que le hizo al pocos huevos de su cuñado. La protagonista continúa disculpándose por haberse equivocado, pero su hermano le interrumpe diciendo que aunque Chen-lin sea mediocre, al menos se ha mantenido leal a ella. Wanwan lo interrumpe con sus pensamientos y le cuenta a su tío cómo su papá estafó a su mamá y trató de robarle su dinero, además de tener una amante y un hijo ilegítimo. Al parecer, Shinran, su hermano y su esposa son los únicos que pueden escuchar estos pensamientos. Wanwan afirma también que la muerte de sus abuelos maternos fue provocado por Chen-lin. En ese entonces, mientras Shinran dormía, el pocos huevos agarró su teléfono y le envió un mensaje a los padres de su esposa pidiendo ayuda. Los señores Chin, al creer que su hija estaba en peligro, acudieron en su ayuda. Momentos después, Shinran recibe una llamada donde le informan que sus padres tuvieron un accidente y fallecieron, además de que en su testamento le dejaron todos sus bienes. Shinran rompe a llorar y es consolada por su esposo, el cual tenía los ojos puestos en la herencia. Ahora, Shinran está furiosa por haber creído ciegamente en Chen-lin, así que está decidida a hacerle pagar con sangre todo su sufrimiento. Una vez más, los pensamientos de la pequeña Wanwan son escuchados. Esta vez les cuenta el plan de Chen-lin para enviar a Chin-li y a su esposa a prisión y así apropiarse de todo su dinero. Con esto en mente, la familia Chin se da cuenta de que aún tienen tiempo de evitar su trágico futuro. Shinran y su hija llegan a casa y Chen-lin trata de acercarse a Wanwan, pero la pequeña se aleja de él. Avergonzado, Chen-lin cuestiona a su esposa por llegar tarde a casa y Shinran responde que fue a una entrevista de trabajo. El pocos huevos le dice que tiene que pensarlo detenidamente, priorizar a su familia y saber cuál es su lugar como esposa y madre. Así que no está de acuerdo, ya que según él, Shinran no hará bien su trabajo y dejará desatendida a su suegra y a la pequeña Wanwan. La protagonista se muestra tranquila y le informa a su inútil esposo que ha aceptado una oferta de trabajo del grupo Amanecer, la misma empresa en la que trabaja la amante. Al día siguiente, al llegar a la empresa, Shinran se lleva a su hija con ella y todos la miran mal por haberse mantenido desempleada durante 5 años, pero Shinran ignora a todos y continúa preparando su presentación para la próxima reunión. Después de que todos han dejado la oficina, aparece Sinan para borrar los archivos de Shinran. Mientras la cuñada de Shinran duerme, sueña con la pequeña Wanwan, a quien le pide que le conceda la bendición de tener hijos. La pequeña responde que si el tío y la tía hacen el bien y acumulan virtud, podrán tener gemelos, dragón y fénix. Por otro lado, la madre del pocos huevos se encuentra haciendo un escándalo por no tener en casa a alguien que lave, cocine y limpie la casa. Chen-lin la tranquiliza diciéndole que Shinran no ha trabajado nunca y no pasará mucho tiempo para que regrese a casa. La vieja sigue alterada e insiste en que su nuera regrese a casa a cocinar y limpiar. En ese momento aparece Shinran, quien le expresa a su suegra que es Chen-lin quien tendría que prepararle sus comidas, ya que él es su hijo y que no debería delegar esas obligaciones a terceros. Chen-lin trata de razonar con su esposa, pidiéndole que sea más considerada con su madre, ya que ella fue quien lo crió y lo cuidó por muchos años. Si tu mamá sufre, ¿qué tiene que ver con la mía? Chen-lin le pide que renuncie a su trabajo por al menos otros 2 años, mientras Wanwan crece. Shinran le recuerda al pocos huevos que la razón por la que la anciana vive con ellos, fue porque él le dijo que le ayudaría a cuidar a su hija, pero en cambio es Shinran quien tiene que cuidar a la anciana, cocinando y lavando su ropa. Así que no está de acuerdo en renunciar, ya que quiere trabajar para ganar su propio dinero. La bebé le dice a su madre que Chen-lin tiene miedo de que ella sabotee el plan que tiene junto con Sinan para hacer caer la empresa de Chin-li. En la oficina, Sinan se burla del anillo sencillo que el marido de Shinran le dio, mientras que ella usa un anillo de diamante de 3 quilates que supuestamente le regaló su esposo. Shinran acepta que está usando un anillo de segunda, pero el anillo, al igual que su esposo, ambos eran baratos, ya que como persona, su esposo no valía nada. Durante la reunión, Sinan expone sus ideas, las cuales atraen la atención del jefe. Cuando Shinran está por mostrar su plan para el proyecto, se da cuenta de que sus archivos han sido borrados. Sinan aprovecha la situación para desacreditar a Shinran por haber permanecido desempleada tanto tiempo, únicamente quedándose en casa cocinando y lavando.
La protagonista hace uso de sus habilidades y expone sus ideas impecablemente sin ningún recurso, siendo felicitada por el jefe, quien al final de la reunión la nombra jefa del proyecto Amanecer. El gerente Zan intercede y le hace saber al jefe que Shin-ran es nueva en la empresa y que debería dejar que Sinan le ayude con el proyecto. El jefe está de acuerdo y Sinan le agradece por la oportunidad. En casa de su hermano, la cuñada le cuenta a Shin-ran que soñó con Wanwan y que gracias a eso ha logrado concebir. Luego de eso, Chen-lin acompaña a su esposa a comprarse un vestido para la licitación. Al probarse el primer vestido, el pocos huevos le afirma que debería comprarlo, ya que le queda perfecto. Mientras Shin-ran se está cambiando, en el otro vestidor se encuentra la amante, quien trae puesto el mismo diseño. Sinan le cuenta a Chen-lin que ha robado la propuesta del grupo Amanecer para la licitación, el cual pertenece al hermano de la protagonista. El pocos huevos se emociona, ya que al filtrar esta propuesta podrá hacer que el grupo Amanecer tenga problemas financieros llevándolos a la bancarrota. Después de esto comienzan a besarse mientras Shin-ran está esperando afuera. Sinan, ya que te encanta robar basura, te la dejaré toda. Cuando Shin-ran llega a casa, ve a su suegra jugando con el hijo de la amante. La anciana le informa que su Yao es su ahijado, pero la pequeña Wanwan ya sabe que la anciana quiere que Shin-ran se encargue del hijo ilegítimo. La protagonista responde que eso no tiene nada que ver con ella y los ignora a ambos. La noche de la licitación, Shin-ran asiste con su esposo. Momentos después aparece la amante acompañada del gerente Zan. Sinan finge tener un accidente y le tira la copa encima a Shin-ran. Sin otra opción, Shin-ran va al baño a lavarse sabiendo que la amante la seguirá. Una vez dentro, Sinan bloquea la puerta. Momentos después, comienza la licitación y todos están esperando que aparezca Shin-ran. El gerente le pide a Sinan que suba a abrir el sobre y todos se sorprenden al descubrir que ha ganado el grupo Yoeda, por lo que no tiene caso que Chen-lin haya filtrado el proyecto de Chin-li, ya que este no fue el ganador. Molesto por esta situación, el pocos huevos le reclama a su amante su ineptitud, pero esta responde que en el archivo que ella robó estaba escrito que el ganador sería el grupo Amanecer. Chen-lin se tranquiliza y le pide arreglar la situación, ya que con el fracaso de su patético plan, él no podría trabajar como gerente en el grupo Amanecer. Luego de esto, aparece la señora Zan, esposa del gerente Zan, quien lleva puesto el mismo vestido que Sinan. La señora Zan abofetea a Sinan, ya que pensaba que su esposo fue quien le regaló el mismo vestido a su amante. Comienza a insultarla y criticarla enfrente de todos. La acusa de seducir a su marido mientras ella está en casa cuidando de sus suegros y de sus hijos. Sinan niega ser una amante, pero la señora Zan no le cree y procede a arrancarle el vestido. Antes de lograr su cometido, Chen-lin intercede y la señora Zan le pregunta si tiene algo con Sinan, ya que no entiende por qué defendería a ese tipo de persona. Luego aparece el gerente Zan, le explica a su esposa que él y Sinan no tienen ninguna relación, pero la señora Zan le calla la boca y le exige el divorcio. El gerente se disculpa con Chin-li y su esposa, pero ellos responden que deben de reconsiderar su puesto y el de Sinan, ya que han dañado la imagen de la empresa. El gerente Zan acusa a Shin-ran de calumniarlo, pero Chin-li no permite que insulten a su hermana. El gerente lo cuestiona por defender a la protagonista e insinúa que Shin-ran es la amante de Chin-li. El pocos huevos se sube al barco y le reclama a la protagonista por su supuesta aventura, y el gerente inútil continúa especulando que Shin-ran fue contratada en la empresa solo por acostarse con el CEO. La protagonista lo abofetea y Chin-li decide aclarar el asunto. Enfrente de todos, confiesa que Shin-ran es su hermana biológica, quien posee el 20% de las acciones del grupo Amanecer. Chen-lin trata de disculparse, pero Chin-li lo ignora y le recuerda a su hermana que no debe llorar por quien no lo merece. Mientras se dirigen a casa, Chen-lin le pregunta a su esposa por qué no le mencionó que Chin-li es su hermano, ya que de haberlo sabido, podrían haberle pedido ayuda. Shin-ran responde que fue él quien le dijo que quería triunfar por sus propios medios para poder comprarle una casa y darle una buena vida a Wanwan. Al llegar a casa, Shin-ran le cuenta a su suegra que la conferencia fue interrumpida por un escándalo de amantes. Al mencionar el nombre de Sinan, la suegra se altera y le pide a su hijo una explicación. El pocos huevos le confiesa que su plan fracasó y que no podrá obtener un mejor puesto en el grupo Amanecer. Además le cuenta que se enteró de que Shin-ran es hermana de Chin-li, ambos herederos del grupo Amanecer. Al día siguiente, la anciana malvada entra a la habitación de su nuera para saber su opinión sobre traer al hijo de Sinan a vivir con ellos, ya que su madre está en problemas y así también Wanwan podría tener un hermano mayor que cuide de ella. Shin-ran le pregunta a la anciana si el padre, los abuelos o todos los familiares del niño están muertos. La vieja se indigna al escuchar esto, pero Shin-ran continúa diciendo que si se llevan al niño sin permiso de ambos padres, más tarde podrían tener consecuencias legales. La suegra se resigna y sale molesta de la habitación.
Chen Lin, prepárate, falta poco para que caigas. Mientras tanto, el Pocos Huevos y la amante discuten un nuevo plan en contra de Chin Ran. El Pocos Huevos consuela a su amante y le pide que tenga paciencia, ya que en el cumpleaños de Wanwan, hará que su esposa caiga en una trampa y posterior a eso, podrán quedarse con su fortuna. Chin Ran y Wanwan llegan a la cena para celebrar el cumpleaños de la pequeña. La protagonista le muestra a su hija el enorme pastel que compró para ella, ya que a Wanwan le encantan los dulces. Momentos después aparece la amante junto con su hijo Suyao. La anciana y su hijo se levantan a saludarlos y los demás invitados se muestran confundidos al saber que Suyao es el supuesto ahijado de la anciana malvada. Para molestar a Chin Ran por no saludar a la amante, la suegra corta un pedazo de pastel para dárselo al nieto ilegítimo. Al ver esto, la pequeña Wanwan llora. El pastel de Wanwan, ese era el pastel de Wanwan. Molesta, Chin Ran se levanta y después de preguntar si el pastel está delicioso, procede a volcar la mesa sorprendiendo a todos. Sinan y la protagonista comienzan a discutir. Chen Li le pide a Chin Ran que sea más amable con sus invitados, pero su esposa responde que ella no invitó ni a Sinan ni a su hijo. La cuñada les pide que se tranquilicen por consideración a la pequeña Wanwan, así que todos los invitados comienzan a presentar sus regalos, pero la pequeña Wanwan piensa en que no necesita tantos obsequios cuando tiene a su mamá con ella. Wanwan solo necesita a mamá. La señora Zhang expresa que solo los niños nacidos en familias decentes están bien educados, pero la primera en ofenderse es Sinan. La señora Zhang le habla claro, acepta que estaba equivocada al pensar que era amante de su esposo, pero eso no quitaba el hecho de que ella sí le había robado el marido a alguien, por lo tanto, su hijo, quiera o no, era al fin y al cabo un niño sin nombre. Sinan afirma que su hijo no es ilegítimo, ya que en un matrimonio, el que no era amado era el intruso. Wanwan con sus poderes hace que Suyao le tire el agua encima a su madre. Cuando ésta sale del baño, Chen Lin la está esperando. Sinan se acerca a él y lo seduce diciéndole que las cosas son más emocionantes cuando su esposa legítima está cerca. Después de beber unas copas, Chin Ran se despide de sus invitados para subir a descansar junto con su hija. La suegra se ofrece a ayudarla, pero Chin Ran la rechaza y le pide que se quede a atender a sus invitados. Mientras sube por el elevador, la pequeña Wanwan alerta a su madre de unos intrusos que están esperándola en el 7º piso. Chin Ran detiene el elevador y se baja en otro piso. Para verificar que su trampa va como la planearon, Chen Lin sube al 7º piso a revisar, pero es atrapado por unos hombres contratados por él mismo, para perjudicar a Chin Ran. Al mismo tiempo, la sucia amante corre con el chisme a informar a los invitados que en el 7º piso, alguien le estaba siendo infiel a su pareja. La suegra le sigue la corriente preguntando si se trata de Chin Ran. Sinan responde que iría a comprobarlo, pero todos los invitados deciden seguirla para ver la infidelidad por sí mismos. Al llegar a la habitación de Chin Ran, todos escuchan ruidos pecaminosos, haciendo que la amante y la suegra se regocijen por dentro. De repente, Chin Ran aparece detrás de ellos, sorprendiendo a la anciana, quien trata de entender la situación. La protagonista está a punto de abrir la puerta de la habitación, pero es detenida por la anciana. Chin Ran la aparta y abre la puerta. Sinan se acerca a su suegra para preguntar por los 3 hombres que debían haber estado esperando a Chin Ran. Al entrar, todos descubren que la persona que estaba teniendo un encuentro inmoral, no era otro que Chen Lin. Chin Ran finge estar sorprendida y comienza a llorar y a gritarle a su esposo, despertado por el ruido. El Pocos Huevos trata de levantarse para darle una explicación a su esposa, pero ella lo abofetea y este cae al suelo. Luego llega la anciana malvada, quien lleva a su nieto en brazos. Suyao al ver a Chen Lin lo llama padre, haciendo que todos se enteren de que Sinan era la amante de Chen Lin. ¡Qué vergüenza! La amante y la esposa dieron a luz el mismo día. Chen Lin culpa a Sinan por seducirlo, pero esta trata de negarlo. Chin Ran la pone en su lugar por haber destruido a su familia y por no tener principios. Momentos después llega la policía, quienes se enteraron de actividades sospechosas. La cuñada señala a Chen Lin como el culpable y los policías se lo llevan detenido. Chin Ran le pregunta a su suegra si ella sabía sobre la traición de su hijo, pero la anciana responde que no era el momento de hablar de eso, y que en cambio, debería ayudar a su esposo para que no terminara en prisión. Pero la protagonista no hace caso y continúa con su actuación. Ya en casa, su hermano y cuñada le informan que han contratado a los mejores abogados para ayudarla con su divorcio. Las 2 propiedades están a nombre de Chin Ran y de Wanwan, ya que su esposo no aportó ni un centavo para la renovación. Además, ya que se comprobó la infidelidad de su esposo, Chin Ran podría obtener el 80% del patrimonio. Chen Lin aparece segundos después,
pero Chin Li lo golpea por haber sido un cobarde con un ego tan frágil. Pero la ex suegra llega a detenerlo y culpa a Chin Ran por todo lo que pasó, ya que según ella, si la protagonista le hubiera dado un hijo varón al pocos huevos, él no habría ido a buscar a otra mujer. Como siempre, Chin Ran le ignora y le entrega a Chen Li el acuerdo de divorcio para que lo firme, pero la escoria también culpa a su exesposa por ser una controladora, así que le pide hablar en privado para resolver ese asunto. Chin Ran no puede creer su cinismo y le echa en cara que incluso sus miserables ingresos no eran suficiente para mantener la casa a flote, ya que todo lo que compraban, desde la comida hasta la ropa y joyas que usaban, era todo financiado por ella. Chen Li se larga con la cola entre las patas junto con su madre. Chin Li y su esposa no pueden estar más felices al ver que Chin Ran se libró por fin de las sanguijuelas. La protagonista también va a su otra casa para tirar todas las pertenencias de su ex esposo y su madre, pero esta aparece segundos después acompañada de Sinan. La amante le muestra a Chin Ran el certificado de matrimonio que acaba de registrar junto con Chen Li y exige revisar a detalle que Chin Ran no se haya robado algo de la casa. La protagonista le aclara que esa casa no le pertenece a Chen Li. Sinan confundida le pregunta a su ahora suegra si eso era verdad, pero Chin Ran le aclara que él, pocos huevos, no ganaba lo suficiente ni para mantener una familia. La anciana le exige que le entregue la casa mientras la maldice, pero Chin Ran le cierra la puerta en la cara. Viviendo en un barrio pobre, Chen Li se dedica a pedir dinero prestado, ya que se quedó sin trabajo. Sinan, cada vez más irritada por la situación, comienza a tratar mal a su hijo. La abuela defiende a su nieto y también critica a su nuera por estar desempleada sin aportar nada a la familia. Sinan se defiende, alegando que ella no hubiera tenido un hijo de Chen Li si hubiera sabido que eran tan miserables. Fingieron que eran adinerados, pero en realidad no tenían ni un centavo. La suegra la contradice y también la culpa por haber arruinado la vida de su hijo y causar su divorcio. Sinan la empuja y continúa criticándola, causando que la vieja se desmaye. Chen Li aparece entonces y las últimas palabras de su madre hacia él eran que le daba lástima. Tiempo después, Chin Ran se encuentra a Chen Li, quien está durmiendo en un banco y viviendo como vagabundo. La protagonista y su hija le dejan un billete y se van a casa a comer pastelitos. Como cereza del pastel, la policía llega a llevarse a Chen Li por haber robado los secretos de empresa del grupo Amanecer. Chen Lin, la justicia divina se hizo evidente, este es tu final, todo esto ha sido la consecuencia por tus actos. Este fruto amargo, tómate tu tiempo para saborearlo. Esto ha sido todo por hoy. Si les gustó o no, no olviden darle like, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. Cuídense, tomen mucha agüita y hasta la próxima. Adidas.